El investigador nacional, que luego fue presidente de Honduras, Alberto Membreño, en su libro Toponimias indígenas de Honduras, nos dice que la palabra Zapuzuca es de origen náhuatl y quiere decir lugar de tierra de zorros. Zapuzuca era como se le conocía antes al Cerro El Picacho. Los indígenas tenían la costumbre de nombrar los sitios con los eventos naturales que más se podían dar en el lugar. Desde el punto de vista de la zoología, nos podemos dar cuenta que existía una gran abundancia de zorros en este cerro. Hola, bienvenidos. Aquí estamos en lo que es el Cerro El Picacho, una nueva aventura en estas huellas históricas de Honduras, un lugar muy interesante, un lugar muy emblemático en la historia de Tegucigalpa. ¿Me acompañas? El Picacho tiene una historia bastante amplia, y si tomamos en cuenta que es la ciudad políticamente y históricamente una de las más importantes de nuestro país, se encuentra en sus faldas, pues podemos entender toda esa amplitud de lo que el Picacho o el cerro o la montaña del Picacho, que sería la terminología correcta, representa para la historia del país. ¿Por qué? Porque no solo se trata de su presencia natural, no solo de todo lo que representa como pulmón ecológico para nuestra capital, sino que también en sus faldas, en su cúspide, se han desarrollado eventos que han marcado precisamente la historia de nuestro país. Y no solo de la historia reciente, estamos hablando también de historia antigua, porque ya desde la época precolombina, desde antes de la llegada de los españoles, los indígenas reconocían y nombraban incluso a este fenómeno natural que llamamos Cerro El Picacho actualmente. Ellos tenían su propio nombre, y es así que hasta por lo menos se sabe por documentación histórica que los indígenas para el siglo XIX todavía este cerro era conocido como el Cerro Zapuzuca, que era el nombre indígena que fue conocido inicialmente. Tegucigalpa se encuentra ubicada en la Sierra del Epaterique, y cuando uno está dentro de Tegucigalpa puede ver en todas las direcciones, y estamos totalmente rodeados de montañas, todas ellas con distintos nombres, por ejemplo el Picacho, el Atío, las montañas de San Juan, Cantagallos, la Montañita, el Epaterique, y bueno, y se siguen todos los nombres hasta rodearla. Todas ellas son de origen volcánico, a diferencia de las cuevas del lago de Yohoa o de Talgua, que son de origen caliza. En el sur de Honduras y en el centro es volcánico. De ese montón de montañas que nos rodean, 32 de ellos son conos volcánicos que se pueden activar en algún momento. Algunos de ellos lo parecen y la gente pregunta, por ejemplo la Montañita, que uno la ve desde la Universidad Nacional hacia el fondo, uno logra ver el cráter y se ven las dos partes de la montaña cortadas, y alguna gente le llama como los dos senos, de formas diferentes, ¿verdad? Entonces, toda esta zona es volcánica. Y Tegucigalpa, este gran hoyo gigantesco, como le decíamos, es un cráter volcánico, pero es tan grande que el nombre que adquiere es diferente. Se le llama una caldera volcánica, porque cada pequeño edificio volcánico tiene su propio cráter, pequeño, pero esto es una cosa gigantesca.
para 1536, hay documentos que los españoles pues ya estaban produciendo para esa época, en donde decían que esta región donde se encuentra Tegucigalpa y obviamente el Picacho, se le conocía como Sulaco Manianí, que es una zona de mucha influencia de lengua mexicana. Entonces pues hay alguna razón histórica de interpretación al decir que el nombre indígena del Picacho, Sapuzuca, pues quiere decir, repito, tierra abundante de zorros. En todo caso, se sabe también que para inicios del siglo XX ya esa toponimia indígena comienza a variar, comienza a cambiar, ya se le comienza a llamar ya en español, y me imagino que fueron obviamente los españoles quienes ya popularizaron el nombre de El Picacho. ¿Por qué? Porque cuando uno se fija este tipo de montañas puntiagudas, casi de forma de pirámide, quiera o no, si uno mira de largo el Picacho ve que es casi una pirámide, entonces se les tiende a decir que es un Picacho, porque hay peñones, que como podemos ver cuando uno sube al Picacho y ve que tiene miradores muy bellos con respecto a lo que es la zona del Distrito Central, hacia el Distrito Central. Entonces de ahí probablemente viene el nombre de Picacho, pero aún sí hay datos también de algunos viajeros que a mediados del siglo XIX, como William Wells, un explorador estadounidense que vino aquí a Honduras durante el gobierno de Cabañas, se refiere precisamente a esta montaña como la montaña de Sapuzuca, informando de que es un camino bastante natural y que tiene excelentes paisajes hacia lo que es la ciudad de Tegucigalpa. Porque hay algo en común. ¿Por qué nuestros antepasados escogían estos lugares volcánicos? Bueno, porque en principio hay suelos fértiles, la agricultura y hay mucha agua. Agricultura y agua era vital para la gente, los primeros pobladores. Materiales de construcción, rocas, arenas. Luego viene el tema de aguas termales, probablemente medicinales, bellezas escénicas. El tema del turismo, el escenario turístico se abre en estos espacios. Claro, eso es de manera moderna, pero siempre fueron lugares atrayentes para los primeros pobladores. Estos primeros pobladores con seguridad llenaron todas las zonas aledañas. Uno de los sitios poblados más antiguos aquí era el Cerro de Ule, que antes se llamaba Santa Ana de Ula, ¿verdad? Y ahí los pobladores eran lencas. Pero también llegaron a vivir indígenas mexicanos de lengua náhuatl. Y entonces, por ejemplo, Ayasta, que también hay otro programa de ustedes, significa el lugar donde vive el águila, ¿ya? El Cerro del Águila. En náhuatl esto se llama Yazterique. Yaz es águila, terique es cerro, como en Lepaterique. Pero en español se llama Gavilán Tepec, el Tepec, Cerro de Gavilán, o el Cerro de Gavilán, o el Cerro de Ule, que sería realmente Cerro de Ula. Ahí fueron los primeros pobladores. Ese volcán hizo erupción ya estando las personas ahí. La gente salió huyendo, se dice, hacia Zacualpa, la montaña que está hacia un poco al oriente, y se fueron a vivir a Linaca y a Tapín. La historia es el estudio científico del pasado para poder comprender, para poder entender el presente y saber hacia dónde vamos al futuro. Aquí estamos en un lugar histórico para lo que es Tegucigalpa. Recordemos que Tegucigalpa tenía una historia desde la época prehispánica, la época colonial, la época republicana, y el Cerro del Picacho no va a ser la excepción, es parte de nuestra historia. Cabe destacar que los primeros pobladores que se mueven, sobre todo la parte sur de Tegucigalpa, se van acercando hacia la zona de lo que es Tegucigalpa como tal. Vamos a ir hablando acerca del origen del nombre de Tegucigalpa, que tiene también un significado conforme va pasando el programa, y datos interesantes sobre lo que es Tegucigalpa. Incluso aquí se han encontrado evidencias sobre lo que son caracoles. Esos caracoles que son
caracoles de río, que se le conoce con el nombre de jutes, en la parte superior del Cerro del Picacho. Esto nos dice mucho porque usualmente esos caracoles se encuentran en las orillas de los ríos, en el mar. Entonces, ¿qué estaba pasando en aquel entonces en esta zona de Tegucigalpa y también lo que es el Picacho? Estuvo lleno de agua y habían un par de islas. El Cerro Juan Alaínez era una de esas islas. Y por eso es que usted va a ver aquí en Tegucigalpa suelos rojos, cuando están los cortes en la carretera, esos son suelos de origen volcánico. Y de repente viene una capa blanca, que esos son haber estado debajo de un lago o de una laguna. Y después otra vez rojo, otra erupción, y después otra vez blanco. De hecho, cada vez que hay un huracán o una tormenta grande, se vuelve a llenar a la orilla del río Choluteca. Y se forman lagunas. Porque el berrinche se viene e interrumpe la única salida que tiene el río Choluteca, hacia la salida de la carretera vieja de Olancho. Todos los sitios en cualquier lugar del mundo han tenido una historia geológica. Y lo que tenemos que hacer los humanos es conocerla, estudiarla, prevenir sus posibles riesgos. Que este hoyo, lo terrible es que solo tiene una salida. Y entonces cuando se tapa allá por el berrinche, Tegucigalpa se llena de agua por completo. Todos los lugares de donde las poblaciones hoy día sacan agua son de lugares volcánicos, porque en el cuello del volcán, en el cráter del volcán, se llenan de agua. Y entonces aparecen como ríos subterráneos, como fuentes de agua. Dice la gente, es que esos cerros están llenos de agua. Y entonces ese es otro de los atractivos de estos sitios, ¿verdad? Yo diría que sabiendo llevar, administrar la geología de Tegucigalpa, no deberíamos tener problemas. Pero usted ve que, por ejemplo, una lluvia cualquiera en Tegucigalpa ya nos ocasiona problemas. Las calles no están hechas con drenajes suficientemente grandes, los pobladores de Tegucigalpa arrojan la basura en los drenajes y se taponan y bueno, yo creo que la mayor parte de la culpabilidad es más nuestra que del territorio. Cristo de El Picacho, también conocido como Monumento Nacional de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, se encuentra en la cima del Cerro El Picacho, al extremo norte de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Este imponente monumento se alza a una altitud de 1.327 metros sobre el nivel del mar. Uno de los grandes atractivos de este Cerro El Picacho es, ¿cierto?, el Cristo del Picacho. Una historia interesante con cómo llegó este Cristo del Picacho. Primero aclaremos la posición de este Cristo, quién es o a quién representa, ¿no? En este sentido. Por ejemplo, sabemos que en Brasil está el Cristo resucitado, que tiene sus manos extendidas de esta forma. Pero el Cristo que tenemos acá en Tegucigalpa, aquí en el Cerro del Picacho, tiene sus manos hacia abajo y sus pies juntos. Es decir, no es el Cristo resucitado, es el Cristo que asciende al cielo, sube al cielo. Es ahí la gran diferencia. Otra, vamos a decirlo así, característica importante es que se le considera hasta el momento la edificación religiosa de un Cristo más grande de toda Centroamérica, que es este Cristo del Picacho. Y algo también importante es que fue hecho por diferentes moldes que incluso al final pusieron su cabeza. Mario Zamora Alcántara fue un artista y escultor de origen hondureño. Fue el creador de una de las obras más monumentales del país, el Cristo del Picacho, estatua a Francisco Morazán del Banco Centroamericano, diosa Temis de la Corte Suprema de Justicia, estatua del Padre José Trinidad Reyes de la Universidad Nacional de Honduras, entre otras estatuas destacadas.
el autor de esta gran obra, ¿verdad? Este es todo un trabajo colectivo de tanto la Iglesia Católica, el Club Rotario, etcétera, diferentes organizaciones que se encargan un poco de velar por el bien de la comunidad. Este fue traído, pues, o se edificó en los años 90. ¿Por qué? Porque en ese entonces la Iglesia Católica tenía o dedicaba cada año a lo que era la figura de Jesús, ¿verdad? Es decir, o también la figura del Padre, el año del Padre, el año del Espíritu Santo y finalmente el año de Jesús. Entonces, en el marco de esta celebración se edifica lo que es este Cristo del Picacho, hecho por uno de los grandes escultores que hemos tenido y que ya no está con nosotros, me refiero al señor Zamora, que por cierto fue el que hizo las esculturas que ustedes ven debajo del Congreso Nacional, que son de mármol, y también la placa que está al lado de la Iglesia de la Merced, donde aparecen los próceres de la independencia de Honduras. Pensaron un poco dónde colocarlo, porque habían varias opciones. Se tenía quizás en el Cerro Juan Alaínez, probablemente en el Cerro El Berrinche, que lo tenemos atrás nuestro, y al final se decidió que fuera aquí en el Cerro del Picacho, por ser el Picacho un cerro, el más alto, más elevado que tenemos sobre el nivel del mar. Estamos hablando aproximadamente de 1.300 metros sobre el nivel del mar, es decir que de aquí se puede divisar todo lo que es Tegucigalpa y Comayagüela, y también un punto de referencia a lo que es el punto cardinal del norte. Algo también interesante, si vemos la base del Cristo, en esta base probablemente alguien diría que por razones de ornamentación se requería otra base, pero esa base estudiada también con la asesoría de los japoneses, es una base que es antisísmica por cualquier movimiento que se dé en lo que es la Tegucigalpa, que antiguamente aquí hemos tenido temblores, hemos tenido terremotos en épocas pasadas. Entonces, previendo un poco esta actividad natural, también la base se mantiene estable. Entonces, realmente es todo un trabajo en conjunto donde Zamora, él logra pues consolidar esta gran obra, que la hace en modelos y que hoy día pues representa una de las obras más espectaculares, una maravilla también, considerada una maravilla en Honduras y también en lo que es Centroamérica. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, capital de Honduras. La conocemos por su casco histórico, influenciado por la colonia española, ubicada a 990 metros sobre el nivel del mar. Una ciudad que se ha ido adaptando a las necesidades de sus habitantes y que crece cada día más. ¿Qué es Tegucigalpa? Es un valle, es una meseta, es ahora una caldera volcánica. Bueno, realmente son las tres cosas. Es una caldera en tanto está rodeado de tantos edificios volcánicos. Es una meseta porque ya estamos hablando de 1000 metros de altura y esa es una región más o menos plana a 1000 metros de altura, lo que cumple con el requisito de ser una meseta. Y es un valle porque quien ha formado esta planicie interior ha sido el río Choluteca, que esa es la condición de un valle. No, un valle siempre solo existe cuando hay un río. El río es quien forma los valles. Entonces, ahí es donde la geografía y la geología nos dan respuestas al día de hoy, ¿verdad? Y nos permiten imaginar qué va a pasar hacia el futuro. Creo que el Picacho quizás es el cerro emblemático de Tegucigalpa, porque estando en el centro, estando en el parque, estando frente a la iglesia, el cerro que podemos ver de inmediato es el Picacho. Y entonces usted va a ver que muchos barrios, muchas colonias se edificaron en él. Muchos barrios de extranjeros, como era La Leona, que antes se llamaba Barrio Berlín, fue donde se llenaron de los alemanes que vivían hacia los 1930, 40 aquí en Honduras. Muchos pueblos también se han ido alrededor de estos cerros, San Juancito, Valle de Ángeles, porque estos cerros
generan minería. Otro atractivo, el trabajo de minería, ¿no? Y bueno, yo diría que esa es la importancia precisamente de esta ubicación. Tegucigalpa, un nombre que también tiene historia, ya que inicialmente se decía que significaba cerros de plata. Sin embargo, cuando se realizan los estudios respectivos, se ha encontrado que los aborígenes no conocían la plata. Por lo tanto, es muy poco probable que conocieran la palabra. Mi maestro, que era un norteamericano, me dijo, yo nunca he estado en Honduras, pero sé que en Honduras hay volcanes, porque quienes hicieron el libro fueron dos doctores, geólogos norteamericanos, y por ejemplo aquí tenemos el lago de Yohoa, y los puntitos negros que se ven ahí, precisamente son conos volcánicos. Se puede entrar incluso a los cráteres y hacer visible. La última página es Tegucigalpa. Tegucigalpa queda aquí, ¿ve? Y cada punto negro es un cono volcánico. Y esto pues es bien interesante porque otras personas, otros extranjeros, expertos, los mejores diría yo, tuvieron esa facilidad de estudios. Es innegable que si hablamos de la historia del Picacho, no podemos obviar hablar de lo que es la historia de la ciudad capital, de Tegucigalpa. Pero también no podemos obviar hablar de la ciudad gemela de Comayagüela. ¿Por qué? Porque la historia tanto de este cerro, de esta montaña, como de ambas ciudades es intrínseca. No hay que olvidar que el Picacho mismo tiene una historia desde antes de la llegada de los españoles, pero el hecho mismo que los españoles llegaran aquí y se asentaran precisamente en las faldas de lo que hoy es el Cerro del Picacho nos da y nos dice toda esa historia que ha quedado plasmada dentro de lo que es el área urbana de la ciudad capital. Y es que Tegucigalpa en sí misma nació por el hecho de ese interés de búsqueda de los españoles de lo que ellos, pues, cuando realizaron sus viajes era su mayor interés, riquezas. Y Tegucigalpa misma, pues, nació, apareció, fue creada, porque también hay que hacer una aclaración, Tegucigalpa no fue fundada, Tegucigalpa no tiene acta de fundación como otras ciudades hondureñas, españolas, como es el caso de Choluteca o el caso de Comayagua o el caso de la ciudad de Gracias, sino que aquí, al ser descubiertas minas de plata, en la zona de Ojojona, las minas de Guazucarán o en la zona de Santa Lucía, se vinieron y los españoles vinieron y se asentaron y se fueron pues construyendo y fue apareciendo ese espacio urbano que ahora llamamos Tegucigalpa. Sin embargo, como lo he dicho, no tiene un acta de fundación. Más bien, Tegucigalpa fue una creación política, una creación administrativa por parte de la corona española, cuando en 1576 crea lo que es la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Pues ese sería entonces, podríamos decir, el punto de partida para decir desde cuándo ya viene y existe la ciudad de Tegucigalpa como tal. El Parque de Naciones Unidas fue fundado en 1948, es un lugar patrimonial aquí en la capital de la República. En este lugar, durante la Guerra Intestina de 1924, las tropas gubernamentales colocaron vigías, ¿verdad?, en un contexto de crisis de la capital, ya que por 45 días fue sitiada. Aquí justamente a mis espaldas ustedes pueden ver abajo, está el Cerro Juan Alaínez, está la Sopilotera, está el Berrinche, está la zona de la Miramesí, la zona también del Obelisco, que nosotros conocemos como el Obelisco. Más adelante pues está la zona de la colonia La Granja, pero antes está Huacerique, finalmente llegamos hasta Toncontín. También un poco hacia el extremo sería hacia el este del Cerro Juan Alaínez tenemos el Cerro del Guijarro,
¿verdad? Y la zona de Miraflores. Todas estas zonas que estoy mencionando jugaron un papel durante esta guerra histórica en 1924, que fue la única guerra civil en la historia de Honduras que tuvo como escenario sumamente violento por 45 días la parte de la capital. La ciudad gemela de Tegucigalpa, Comayagüela, o como en documentos españoles se le conocía, Comayagua de Indios, para diferenciarla de la Comayagua española y que en ese entonces era la capital de la provincia de Honduras. Comayagüela nace siendo la ciudad donde residían todos aquellos indígenas que los españoles habían traído y habían llevado a habitar esa zona, que eran básicamente, por decirlo esto, la servidumbre o quienes servían a los españoles que vivían en Tegucigalpa. Entonces, esa relación social, esa relación histórica, esa relación demográfica que hay entre ambas poblaciones, la de Comayagua, que es indígena, y la de Tegucigalpa, que es española, entonces va conformando lo que es hoy, lo que conocemos hoy como las ciudades gemelas, y que ambas, a partir de 1935, por un decreto de creación, nace lo que es el Distrito Central. Entonces, oficialmente entonces podemos decir que el municipio se llama Distrito Central, que está conformado por las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela. Esta guerra civil de febrero al mes de abril, que duró 3 meses, que causó la muerte de miles de hondureños, la mitad de ese conflicto se desarrolló justamente en la ciudad capital, Tegucigalpa. Mencioné todos estos lugares porque ahí las tropas del gobierno que lideraba el enfermo presidente Rafael López Gutiérrez y su ministro Zúñiga Huete, que fue prácticamente quien lideró a las tropas gubernamentales frente al asedio de los rebeldes que llegaron inicialmente en marzo a la zona de Toncontín. Hubo combates hacia la zona de Danlí, el camino a Danlí, pero finalmente cuando nos ubicamos nosotros hacia el 15 de marzo, prácticamente la ciudad empezó a ser sitiada por las tropas, porque llegaron las tropas del general Vicente Tosta Carrasco, que era uno de los líderes más importantes de lo que ellos denominaron en ese momento la revolución reivindicadora. Las tropas del general Tosta se encargaron de atacar el Berrinche y la zona de la Sopilotera con el objetivo de tomar uno de los puntos estratégicos de la capital. Las tropas gubernamentales entonces se acantonaron en lo que es el barrio bajo de Tegucigalpa, utilizaron a las casas como trinchera para enfrentarse al general Tosta. Mientras el general Ferrera se acantonó en la zona de Toncontín, el general Carías posteriormente empezó a llegar por la zona del Guijarro hacia la zona del Guanacaste. De esa manera, estos 3 personajes, junto al general Funes y otros colaboradores, iniciaron el famoso asedio de Tegucigalpa. Como mencioné anteriormente, esta es la única guerra civil donde tuvo como protagonista la capital de una manera tan abrupta y violenta. La ciudadanía de Tegucigalpa, los que lograron huir, huyeron para la zona de El Picacho, porque era difícil desplazarse por otras zonas, porque habían tropas. La zona más factible era justamente el lado de la montaña de la Tigra. Los que se quedaron dentro de Tegucigalpa tuvieron que sufrir las duras consecuencias de mantenerse encerrados en sus casas. Muchos civiles murieron. Entonces la población civil estuvo a la merced de toda esta violencia, ya que también las tropas gubernamentales hubo momentos que, alcoholizados totalmente, realizaron saqueo de casas y de negocios dentro de Tegucigalpa, por lo que el gobierno de Zúñiga Huete decidió decretar la pena de muerte para poner orden dentro de las tropas gubernamentales que se alcoholizaban a lo interno de la ciudad. Todos estos 45 días fueron tan abruptos para la gente que también, por otro lado, tuvieron que soportar una epidemia que fue el tifus, ¿verdad? La Fundación Rockefeller logró introducir medicinas, ¿verdad?, a través de un salvoconducto para llevar medicinas a la población que estaba sufriendo esta epidemia. Imagínense usted, hambre, epidemia, encierro, ya se imagina la carga psicológica. Además que por primera vez un aeroplano bombardeó
sin mucho éxito los puntos estratégicos militares de las tropas gubernamentales. Las bombas cayeron inclusive en casas privadas, como la que cayó por la casa de Prisca Ugarte, más o menos ubicado donde actualmente es el Parque Valle, otras bombas que cayeron dispersas. Entonces los ataques aéreos no fueron tan funcionales, pero sí inicialmente a finales de marzo causaron el terror en la ciudad. Finalmente el aeroplano fue utilizado para lanzar hojas volantes donde le decían a las tropas gubernamentales que se rindieran y que se les iba a respetar sus derechos civiles. Por otro lado, las tropas, las que estaban asediando, del general Tosta, el general Ferrer, el general Funes, el general Carillas, pues mantuvieron ataques constantes, pero la ciudad fue muy bien defendida. Por ejemplo, la artillería que estaba ubicada en el Cerro Juana Laínez hizo un trabajo muy eficiente para evitar que avanzaran las tropas de los rebeldes. Esta guerra civil finalmente tuvo como escenario la intervención de 200 marines estadounidenses que desembarcaron a finales del mes de marzo y se ubicaron en el centro de Tegucigalpa con la posición de salvaguardar el consulado estadounidense y también las otras legaciones diplomáticas aquí en la capital. Luego, estas negociaciones, estos salvoconductos que se empezaron a dar para que salieran representantes del gobierno a pláticas con los líderes rebeldes, terminó con una negociación en el buque Milwaukee el 28 de abril, con una negociación entre los representantes del gobierno y las tropas rebeldes. Finalmente ahí se decidió que el presidente provisional iba a ser Vicente Tosta Carrasco, uno de los grandes líderes de la llamada revolución reivindicadora por ellos. Finalmente el último tiro aquí en Tegucigalpa se disparó a las 10 de la mañana del 28 de abril por las tropas del general Ferrera, que fueron las primeras que entraron a la casa presidencial, ubicada pues en el centro, lo que hoy es el centro histórico, frente al Banco Central. El día 30 el general Tosta arribó a la capital, donde se le juró como presidente en el Palacio Municipal por el alcalde Moncada. Esa fue la historia de la revuelta de 1924. El hecho de que ambas ciudades pues hayan estado conviviendo juntas, ambas poblaciones, ambas ciudades estuviesen a la par, no significa que en determinado momento hayan convivido incluso juntas. ¿Por qué? Porque había una relación de separación. Y no era una separación, que sí había una separación social, que los mismos españoles se encargaban de tener esas clases sociales. Sí, eso no se puede negar. Pero también había un dato, un hecho que hacía que ambas ciudades estuviesen juntas pero separadas, que era precisamente el río Choluteca. El río Choluteca, por naturaleza, fue la separación entre ambas ciudades hasta que en 1821, unos meses antes de que se diera la independencia del 15 de septiembre de Centroamérica, de España, el último alcalde mayor de Tegucigalpa, don Narciso Mayor, termina de construir lo que es el puente más antiguo, no solo de Tegucigalpa, sino de los más antiguos coloniales que tiene Honduras, que es precisamente el Puente Mayor, y que vino a unir ya definitivamente lo que son las ciudades de Comayagüela y Tegucigalpa. Bueno, entonces en ese marco urbano, en ese marco social, en ese marco geográfico, es que nos encontramos entonces con lo que es el Cerro del Picacho, que vendría a ser dentro de lo que es el radio urbano o el área urbana de la capital, la montaña cercana más alta que tiene. Hay otras más altas que el Picacho, como es el Uyuca, como es el Cerro de Ula, pero el cercano a Tegucigalpa, tan cercano como que Tegucigalpa está en las faldas del Cerro del Picacho, este es el más alto, con cerca de 1.300 metros sobre el nivel del mar. El Picacho es el sitio por excelencia más natural de Tegucigalpa. El Estado se ha preocupado por cuidarlo
El documento más antiguo en el que encontramos el nombre de El Picacho es en la Gaceta de agosto de 1930. Que en 1937, y debido precisamente a esa importancia que ha tenido el Picacho dentro de lo que es el desarrollo y la historia de Tegucigalpa y cómo los capitalinos y todo visitante que viene lo tiene como referencia, es que en ese momento el régimen de Carías Andino, del presidente Carías Andino, decide construir acá un parque que represente precisamente esos ideales que tenía el régimen del momento. Es así entonces que el parque comienza a construirse en 1937, pero desafortunadamente la construcción del mismo, de ese parque, se detiene por la Segunda Guerra Mundial y no es hasta 1946 cuando se vuelve a retomar, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a retomar la construcción del parque aquí en El Picacho y es inaugurado el Parque Nacional, como es conocido y bautizado en ese momento, el Parque Nacional, el 2 de agosto de 1946. Y un dato importante es que se inaugura en el marco de lo que es el primer Congreso Panamericano de Arqueología, que se realiza en las ciudades de Tegucigalpa, de Comayagua y de Copán Ruinas. Se realiza del 1 al 12 de agosto de 1946 precisamente. Pues precisamente el 2 de agosto de ese año, entonces, en el marco de ese congreso se inaugura lo que es llamado el Parque Nacional. Todo este entorno aquí en el Cerro del Picacho encontramos en una serie de plazas, las hemos ido viendo, muy interesantes. Por ejemplo, hay una que se le conoce como la Plaza de Confucio, misma que hay una escultura en honor a Confucio donada por el gobierno de Taiwán. Y también tenemos la Plaza de la Filosofía, donde aparecen algunas esculturas de algunos sabios de la antigua Grecia, es decir, hay toda una variedad. Venimos también conociendo y tratando de entender cada una de estas plazas, que incluso de las primeras que se hicieron, hemos venido comentando, Augusto Morales es arquitecto, paisajista, con esa influencia de origen mexicano, con esa influencia trae consigo a lo que se refiere el Picacho, como potencial el Picacho, hacerlo más habitable en términos de recreación. Otro dato a tener en cuenta dentro de lo que es la representatividad que ha tenido este parque en nuestra historia es el hecho de que en 1948 el primer secretario general de las nacientes en ese momento Naciones Unidas, el noruego Haldan, visita Honduras en una visita oficial al Estado hondureño. Entonces, como parte de la visita, es traído él a lo que es el Parque Naciones Unidas y como un dato y como un acto bastante protocolario y bastante oficial, como de mucha diplomacia, lleno de mucha diplomacia, es que el secretario Haldan firma el libro de visita, el libro de oro que se llama en ese momento, en donde también se está certificando por medio de decreto al mismo tiempo el nombre oficial de lo que es este parque y como lo conocemos en la actualidad, que es precisamente Parque Nacional Naciones Unidas. Y es de esa forma entonces que desde 1948 ya se ha conformado esta estructura de este parque, ya esta estructura de paisajística que lo podemos observar, que por cierto también cabe decir que este es único de los dos parques en Tegucigalpa construidos con caracterizaciones de estructuras mesoamericanas. El día que se inaugura este congreso caribeño arqueológico en el año 1946, es interesante porque sí, acude una serie de arqueólogos prominentes, incluso muchos que han trabajado en la Copán de aquel entonces, en las ruinas de Copán,
y se firma o se inaugura este Parque del Picacho aquí en este lugar. Es decir, ¿por qué se escoge en esta pequeña plaza? Que pues aquí se reúnen, aquí se hacen los actos protocolarios, los cantos, los poemas, etc. Pero lo interesante de esta pequeña plaza que encontramos una fuente. Recordemos que la influencia que tiene todo el Picacho, así como la escalinata que hemos visto, la de Kukulcán, igual esta fuente, tiene que ver con un lugar importante en México maya que se le conoce como Xochicalco. Es una ciudad interesante, un sitio arqueológico maya, que vemos la influencia de México en cada uno de estos elementos decorativos y arquitectónicos en el lugar. Lo interesante de esta fuente, vemos algunos glifos que tienen que ver con el tema del agua, el fuego, pero también algunas adiciones que hace Augusto Morales. Se miran unas manos que están posando de esta forma y se ve un movimiento ondulado. Es decir, que cuando se inaugura la fuente estaba completamente llena de agua y se tocan algunas piezas clásicas musicales y el agua empieza a tener ese movimiento. Es decir, es todo un efecto y esto se hace en el marco de la inauguración de este Cerro del Picacho. En su momento, cuando fue diseñado el parque, fue diseñado con la idea de levantar un perfil indígena para Honduras, que era precisamente la idea que tenía el régimen de Carías Andino. Entonces, para ello, se contrató a un arquitecto que era muy reconocido ya en México, el arquitecto Augusto Morales y Sánchez. Ese arquitecto diseñó el parque precisamente de Naciones Unidas con motivos mesoamericanos, pero no fue su primer diseño de ese tipo de parque y ese tipo de paisaje. ¿Por qué? Porque el arquitecto Morales y Sánchez también fue el que diseñó y construyó lo que se llamó en su momento el Jardín La Concordia, que ahora lo conocemos nosotros como Parque La Concordia, que es ahí donde también se ven motivos muy indígenas, muy mesoamericanos. Entonces, cuando él se inaugura en 1935 el Parque La Concordia, es contratado para diseñar también y construir las estructuras y diseñar desde el punto de vista paisajístico. ¿Por qué? Porque él era un arquitecto paisajista. Entonces, ese hecho de que el Parque La Concordia, en ese aspecto, junto con el Parque Naciones Unidas en el que nos encontramos, sean los primeros de su tipo en Honduras, también le da un valor agregado a la importancia del lugar donde nos encontramos y los hace un hito histórico, porque es un hito también donde se cambia esa idea de parque que hemos tenido, de un parque urbano dentro de una ciudad, y lo lleva precisamente a las afueras de la ciudad, mucho más grande. Esta plaza se convierte en un eje central del Cerro El Picacho. Alrededor de esta casa encontramos muchas casas con varias características en común, como la piedra rosada y la misma arquitectura. Este cerro llegó a ser uno de los atractivos más importantes de la ciudad de Tegucigalpa. En su momento, cuando se inauguró el parque, en 1946, Parque Naciones Unidas, tenía un poco más de 300 manzanas. En la actualidad es un poco más grande el parque. Y pues ese hecho agregado a la importancia misma del parque, de por qué fue construido y de la montaña misma del Picacho donde el parque se encuentra, también hay que decir que el impacto que ha tenido, el impacto social para el desarrollo y para la evolución de las poblaciones que desde la época colonial y antes han vivido dentro de la montaña, es el hecho que debido a la construcción del Parque Naciones Unidas se construyó la carretera que comunica tanto el área central urbana de Tegucigalpa con lo que es actualmente toda la zona del Picacho, toda la zona de este parque y también la zona de Latillo y de todos los poblados y aldeas que están y viven en lo que es en la zona de la montaña y del cerro del Picacho. Espero que hayan disfrutado todo este recorrido en este Parque del Picacho, donde tiene desde zoológicos, plazas, lugares donde depositan agua, está toda su historia, construcciones, arquitectura, paisajismo. Realmente es un lugar obligatorio a conocer, a venir, ya sea de niños, ya sea adultos, jóvenes,
porque representa mucho en la historia política, en la historia natural, y aparte representa lo que es un pulmón de la ciudad de Tegucigalpa. Muy importante preservarlo, conocerlo y darnos cuenta que tenemos un lugar tan cercano, cerca a la ciudad, para poder disfrutar y recrearnos. Espero que hayan disfrutado todo este recorrido en el Cerro del Picacho.